Saludos y bendiciones. Qué bueno encontrarnos nuevamente en su espacio Hablemos de la Biblia, como cada sábado de 6 a 7, aquí por la plataforma de Su Mundo TV. Hoy tengo un contenido muy interesante para cada persona que nos está viendo y escuchando en estos momentos. Hoy voy a tratar un tema titulado Exclusividad Religiosa. Hoy vamos a trabajar el tema de la iglesia de los Corintios y otras iglesias más que dentro de ella en sí mismo tenían unos choques de divisiones por terminología y por aferrarse a escuchar solamente a una persona. Hoy vamos a hacer un estudio acerca de la exclusividad religiosa que hoy afrenta las iglesias y las religiones del mundo. Entonces me gustaría inmediatamente compartir con ustedes la primera base bíblica que vamos a tener como cabeza para iniciar este estudio. Por favor, producción, me pudiera colocar ahí, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Vamos a leer lo que dice este pasaje bíblico, muy interesante para darle inicio a nuestro estudio. Dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Gracias, producción. Esta cita bíblica que acabamos de leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13, fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. ¿Qué sucede? En esa iglesia había un problema tal como está detallado así mismo en el pasaje bíblico que acabamos de leer. Entonces vamos a hacer un desarrollo de qué era lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia de Corinto. Primero Pablo dice: os ruego, hermano, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Cuando el apóstol Pablo se refiere a que habléis todo una misma cosa, no se está refiriendo a que todos hablemos lo mismo, a que todos tengamos el mismo lenguaje, los mismos acentos, la misma coma, la misma palabra. No es eso que se está refiriendo. Miren este contexto de alguien que escribió, que es muy interesante acerca de lo que acabamos de leer. Dice así, miren: el hablar todo la misma cosa no significa, por supuesto, que cada uno debe expresarse con la misma palabra. Significa que los creyentes no deben enfadarse en discusiones, riña, dando lugar al resentimiento. O sea, el apóstol Pablo dice: vamos a hablar una misma cosa, y si tú entiendes que yo no estoy hablando el mismo lenguaje que tú estás hablando, por eso yo creo que no debemos de llegar a la discordia, no debemos de llegar al irrespeto, no debemos de llegar a la enemistad, porque cada cual tiene su modo de pensar de las cosas. Y así inicia el apóstol Pablo esta conversación con la iglesia de Corintios. Ahora bien, viene el pasaje más hacia abajo, dice el versículo, que este es la llave de esto, que dice: porque he sido informado acerca de los de Cloé, así mismo dice, que hay entre vosotros contienda. Ahora bien, ¿quién era Cloé? Cloé era una persona de la misma comunidad de Corinto. Se dice que posiblemente podría ser radicada en Éfeso, pero que tenía incidencia en la iglesia y que era una persona que tenía en su mando quizás, ¿verdad?, un grupo de personas en su alrededor. Ya puede ser su familia, podría ser sirvientes que estaban a la orden de ella, y en fin, era parte de esa comunidad, y que en un momento ella como que se sentía que lo que estaba viendo en esa iglesia de Corintios no era propio de la vida cristiana ni de la conducta per se misma. Entonces le informa eso a Pablo. ¿Qué yo puedo ver aquí? Que Pablo
va a corregir a alguien, va a corregir una iglesia, pero menciona el nombre de alguien que le lleve el comentario de lo que está sucediendo en esa iglesia. Ustedes saben que hoy muchas veces vemos personas, tanto en los medios religiosos, ¿verdad?, eclesiásticos, institucionales, políticos, sociales, que cuando quieren hablar de alguien, inmediatamente van a contar el chisme, decir así, ¿verdad?, o hacerle un comentario de la persona, pero dice lo siguiente: mira, fulano hizo eso, se está viendo aquello, pero no diga que yo fui que lo dije. Cuando yo veo esta expresión, tanto en alguien de la iglesia o de cualquier índole institucional, para mí no tiene mérito ni tiene confianza. ¿Por qué? Porque si tú tienes la gallardía de ir a contar y hablar de otro, entonces debería también de decirle que cuando vaya a manifestarle, que te puedan llamar a ti para que tú estés ahí presente. Pero hoy lo que vemos, que las personas hacen su chisme, hacen su comentario y no quieren que mencionen el nombre de la persona después. Entonces, ¿qué veo yo en el apóstol Pablo? Que dice la gente de Cloé, o sea, menciona a quien le dijo lo que estaba pasando en ese momento, dando a entender que no es un chisme y que no hay necesidad de ocultar quién es que lo dijo, y que ella misma, estoy seguro, que le autorizó a Pablo a decirle: dígale que fui yo que lo dije y ve allá y el problema, y si hay que llamarme a mí, yo voy. Interesante esa conversación, ¿verdad?, que sostiene Cloé, que ya sea por un escrito de boca en boca, que le mandó ese mensaje al apóstol Pablo. Es interesante que copiemos este pasaje, tanto las iglesias como cualquier otra organización. Cuando alguien le va a comentar algo de otra persona, de un grupo, en fin, usted el primero que debe de llamar, cuando vaya a llamar a ese grupo, a esa persona, fue a esa que le hizo el comentario, para que de frente a todo diga el por qué está haciendo ese comentario y así se llegue a una solución. Pero cuando alguien le dice: no me mencione a mí y ni diga que fui yo que te lo dije, entonces me está diciendo que eso es un chisme barato que yo no puedo aceptar, porque si tú no estás dando la cara por lo que tú estás comentando, entonces no es digno de llevar ese comentario. Entonces Pablo, siguiendo con nuestro pasaje, dice: la gente de Cloé me informan que aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Este mismo: me dice que hay entre vosotros contienda. ¿Cómo va a ser? Sí, porque dice cada uno de vosotros: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y otros dicen que yo soy de Cristo. O sea, 4 grupos religiosos dentro de una misma comunidad que profesa la misma fe. Oigan esto. Entonces, lo más interesante de esto es que cuando Pablo le dice 4 pensamientos diferentes, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, fíjense, el tema que le decíamos que estamos trabajando es el exclusivismo religioso. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esta parte para seguir en el desarrollo de este tema. ¿Qué es el exclusivismo? Dice así: es la obstinada adhesión a una persona, una cosa o una idea, sin prestar atención a las demás que deben ser tenidas en cuenta. O sea, el exclusivismo lo que hace es que mi pensamiento, lo que yo creo, es lo que tú tienes que aceptar, que es lo único que tiene validez, porque yo soy el único que tiene la razón. Oigan esto. Entonces, eso es lo que vemos en los diferentes grupos que acabamos de leer en la iglesia de Corinto. Pero Pablo lleva este mensaje, dice: Jesús no está dividido. No fuimos bautizados en el nombre de Pablo, ni Pablo fue el que murió en la cruz, fue Cristo. Ahora bien, 4 grupos diferentes con 4 pensamientos en una misma comunidad de fe. Cuando dice un grupo, dice Pablo, dice: aquí hay gente que dice que yo soy de Pablo. Entonces, oigan bien, 4 personas con 4 conceptos teológicos, quizás diferentes o bíblicos, pero que cada grupo de personas le seguía. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo
fue uno de los últimos apóstoles, podríamos decirle así, ¿verdad? El último apóstol que fue llamado en camino, que iba persiguiendo a la iglesia, y que una voz del cielo le tumba del caballo, lo deja ciego y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo desde ese momento recibe la enseñanza, la manifestación del Espíritu Santo, y es convertido al cristianismo en ese momento. El apóstol Pablo era un hombre elocuente, con una capacidad teológica e interpretación de las Escrituras como ninguno de los otros grupos mencionados en el pasaje bíblico tenía. Entonces Pablo, dentro de la iglesia de Corintios, tenía seguidores que ni él mismo sabía que lo tenía. Pero ellos decían: yo me identifico con Pablo. Pablo es un hombre con un testimonio. Pablo es un hombre que conoce las Escrituras, conoce la ley. Cuando habla había que oírlo. Ok, entonces está otro grupo más. Es el grupo de Apolo. ¿Quién era Apolo? Apolo no era considerado un apóstol. Oigan esto, Apolo fue alguien que se convirtió también al cristianismo, y tenía una elocuencia cuando hablaba acerca de lo que es la Escritura y la palabra de Dios, que la gente se quedaba anodadada, porque la misma Biblia en el mismo pasaje dice que Apolo tenía, que cuando hablaba era elocuente. Una persona con una capacidad que en el día de hoy lo que podríamos llamarle que Apolo era un pico de oro cuando hablaba acerca de las Escrituras. Luego entonces el otro personaje llamado Pedro, Cefa, lo conocemos muy bien en la historia bíblica porque fue uno de los 12 apóstoles, fue uno de los que tuvo una conversación con Jesús, y Jesús le dijo que a ti te daré la llave del reino para que todo lo que ate en la tierra sea atado en los cielos. Pedro era aquel hombre que peleaba por Jesús, que era un hombre de un temperamento fuerte, pero con una valentía enorme por la causa del evangelio. A pesar de que en su momento inicial Jesús le dice que antes de que el gallo cante tantas veces, tú ya me has negado 3, Pedro se negó a decir no jamás, pero lo negó. Pero después de esto vemos un Pedro cambiado, transformado, que dice la Biblia que en el libro de los Hechos, cuando recibe el Espíritu Santo, Pedro comienza a dar su sermón, y en el primero se convierte en 3,000 personas, luego en el segundo se convierte a 5,000, y Pedro era un evangelizador. Pedro era una persona de fuego, era una persona vigorosa llevando la palabra de Dios. Entonces, en estos 3, había entonces un cuarto grupo que decía: yo ni soy de Pablo, ni soy de Cefa, ni soy de Apolo, yo soy de Cristo. Oigan esto. Entonces, trayendo la colación al tiempo presente de hoy, me río porque yo comienzo a ver la manifestación que hay hoy en día dentro de las comunidades religiosas, tanto de nuestro país como de Latinoamérica y quizás el mundo, de una división que hay dentro de los mismos grupos religiosos que tienen la misma fe. Entonces yo veo, ¿quién puede ser el apóstol Pablo hoy? Bueno, esa iglesia que estudian mucho las Escrituras, esa iglesia que tienen un pensamiento teológico profundo, una búsqueda constante de las Escrituras, la vemos hoy día que dice: no, nuestra iglesia se centra en las Escrituras. Nosotros somos eruditos, decir así, y nos gusta que antes de emitir un mensaje tenemos que consultar diccionario, referencia, ir a los manuscritos para dar una buena interpretación de las Escrituras, que no está malo eso, pero son grupos que cuando obtienen esto se sienten como superiores, y si ese no es el concepto que todos queremos guiar, entonces dice que los otros están errados. Oigan bien, este grupo lo vemos presente en el día de hoy. Otro grupo son aquellos que hoy se han levantado con megas iglesias, que entre ellos podemos ver artistas que son ahora pastores, que vemos también pastores muy prominentes que eran de la farándula, hoy están pastoreando. Entonces esas iglesias también están llenas de personas con mucha elocuencia, similar a Apolo.
Entonces está la otra iglesia, que es la iglesia es la iglesia del fuego. Hoy que en ese momento era el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero hoy día también hay iglesias que es la iglesia que llamamos, que son la iglesia pentecostales, la iglesia avivada, la iglesia que emerge la palabra de Dios con mucha energía, con mucho carisma. Entonces, cuando me habla a mí de que yo soy de Cristo, ese cuarto grupo para mí es el grupo que hoy día habita también en medio de las comunidades cristianas, que son la iglesia de la sana doctrina. Entonces, no vayan ustedes a creer que porque ese grupo dentro de los cuatro decía yo soy de Cristo, era el grupo que andaba correctamente o que andaba en la perfección de la santidad de esa iglesia. No es así. Sino que cuando ellos decían que soy de Cristo, lo que estaban aludiendo era que nosotros no seguimos precepto de hombre, que nosotros vivimos la santidad del Señor, que no nos juntamos con gente mundana, que no nos contaminamos con personas que hablen así. Y ese era el criterio de ese grupo cuando decía que yo soy de Cristo. ¿Y qué vemos hoy día? Hoy día vemos también un grupo de religiosos que también se manifiesta como la iglesia, quizás podemos decir así, de la sana doctrina, ¿verdad? Una iglesia que viste de una manera, una iglesia que practica una santidad, ¿verdad? Que sí, una iglesia que dice hay que vestir de esta forma, hay que hacer de esto de otra forma, y así sucesivamente. 4 divisiones dentro del mismo concepto de la creencia de la misma fe. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cada grupo de eso tiene problemas? En realidad, déjenme decirle que mi pensamiento es no. Cada uno tiene su propio criterio. Cada uno piensa como entiende que debe de pensar. El error está dentro de los 4 grupos. Vivir una vida de contienda de un grupo con el otro. Vivir una vida de señalamiento, de hipocresía y de decir que el único que tiene la verdad absoluta es mi grupo. Y ahí es que entra el apóstol Pablo y dice, ¿acaso está dividido Cristo? Jamás. Yo no fui que morí en la cruz. Por mí no es que se bautiza en el nombre de Cristo. Entonces tenemos que ser coherentes con los pensamientos de otros, lo que está diciendo Pablo. Porque si tú estás diciendo que fulano sigue a Cefa, a Apolo, Cristo no está dividido. Si ellos entienden que se caracterizan por esa persona, déjenlo. Hay que dejar que cada uno piense y viva conforme a la fe, porque al fin y al cabo todos somos seguidores de Cristo y a Él es que nos debemos y a Él es que debemos de obedecer. Interesante este pasaje del apóstol Pablo con referencia a estos 4 grupos que había en ese momento y que hoy yo lo traigo a colación porque lo vemos en el diario vivir también en este tiempo. Así que si tú perteneces a una iglesia llamada la sana doctrina, no juzgue a aquel que está en otros conceptos de conocimiento bíblico, porque no está pensando como tú ni vistiendo como tú. Según la palabra de Dios, debemos de respetar cada pensamiento bíblico y teológico de cada persona. Entonces, para eso también vamos a leer otro pasaje bíblico para que lleguemos a una conclusión acerca de esto que nosotros estamos tratando, acerca de el exclusivismo religioso. Producción, ¿puede pasarme la otra cita bíblica, por favor? Vamos a leer ahora en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41, para que ustedes vean que va todo conectado, porque el Señor no nos está mandando a nosotros a que seamos diferentes o que nos dividamos, sino que respetemos el pensamiento teológico de cada uno. Dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí.
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua fría en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gracias, producción. Oigan bien ahora este pasaje. Ahorita estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de Pablo, la iglesia de Corintios, ¿verdad?, la gente de los 4 pensamientos diferentes, de las 4 personas que seguían. Ahora nos encontramos con el mismo Jesús en un pasaje bíblico súper interesante, porque los discípulos, los 12 en ese momento entendían que Jesús era exclusivo de ellos. Como vemos hoy día, religiones que dicen que solamente son salvos los que pertenecen a esa religión, que solamente van al cielo los que profesan esa fe, lo cual no es así. Ahí ahora mismo nos encontramos con un episodio súper interesante. Y este episodio narra lo siguiente, que Jesús estaba en una comunidad, estaba haciendo milagros, estaba llevando el mensaje que vino a traer a la tierra. Y que en un momento los discípulos van pasando por un alrededor y allí encuentran a un personaje que estaba hablando de Jesús y haciendo milagros, orando por los enfermos, y lo último que estaba haciendo, ¿ustedes saben qué? Era echando fuera demonios, y los demonios le hacían caso a lo que hacía esa persona. Cuando los discípulos lo ven, se incomodan y dicen, pero este nunca nos ha seguido a nosotros. Jesús a ese no lo ha llamado con nosotros. Nosotros somos un grupito, somos 12 que andamos con Jesús, y este que nunca ha andado con Jesús está echando de que fuera demonios. Y oigan lo que ellos van y se lo prohíben. Y le dicen, usted no está apto para echar fuera a los demonios. Entonces van y se lo dicen a Jesús como de una manera arrogante, ¿verdad? Y de superhéroe y de su fanatismo. Van y le dicen, Jesús, allí hemos encontrado a alguien que está hablando en tu nombre. Allí encontramos a alguien que está reprendiendo demonios, pero tranquilo, que nosotros le dijimos que se callen, que ellos no tienen autoridad sobre eso. Cuando Jesús escucha eso, oigan este pasaje, lo que dice, ¿verdad? Jesús, en el 39, Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Tan le cayó la boca a Jesús. ¿Qué quiso Jesús dejar dicho con esto, señores? Porque no nos sigan, pero Él está hablando de la palabra. Él está hablando de mí y está haciendo la obra. Pero ustedes saben cuál fue el celo que hubo también en ese momento. Ustedes no saben que en capítulos anteriores, esos mismos discípulos que mandaron a callar a este hombre, fueron los mismos discípulos que se enfrentaron a un demonio y no pudieron reprenderlo y salieron avergonzados. Y Jesús tuvo que ir a reprender ese demonio porque los que le seguían de cerca no pudieron hacerlo. Y ese era el celo que había. Bueno, este hombre nunca anduvo con Jesús. Era una persona desconocida, pero los demonios le tenían autoridad. Porque para hacer milagros, maravillas, yo no tengo que pertenecer a tu religión. Yo no tengo que pertenecer a tu grupo. Yo tengo simplemente que reconocer y pertenecer a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hablamos del concepto de que hubieron unas personas, o hubo, ¿verdad?, un grupo de personas que estaban mirando a alguien que hacía milagros y no seguía a Jesús. Los discípulos fueron, le acercaron y se lo prohibieron. Entonces Jesús le dijo, no se lo prohibáis. ¿Por qué ustedes no se lo pueden prohibir? Jesús dijo, porque ninguno que haga milagro en mi nombre luego pueda decir algo mal de mí. Así que estén tranquilos, yo no soy exclusivo de ustedes. Miren esta palabra interesante. Dice, estamos viviendo en una época en la que los principales problemas de algunas iglesias no provienen siempre del exterior, sino que son internos y están causando por los personalismos, el afán de protagonismo, el espíritu partidista y la crítica destructiva. Nosotros estamos mirando que hay iglesia que se entiende que si tú no eres de mi grupo, tú no te vas a salvar, que si tú no eres de mi grupo, tú no vas a entrar al cielo, que si tú no eres de mi grupo, en fin, no te va a reconocer Dios. Y eso no es así.
La única religión sin mancha y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice el libro de Santiago: ayudar a las viudas, a los huérfanos, al desamparado, darle comida al pobre. Esto es la verdadera religión. No un grupo, no es un nombre que tú tienes identificado, que la iglesia pentecostal de aquí, la iglesia bautista, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia allí, la iglesia aquí. No. Esos son nombres. Para nosotros llegar a obtener la salvación, lo primero que tenemos que hacer, y lo único, es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya los otros elementos de la congregación, del bautismo, de la comunión, ya esas son cosas aparte que se añaden a la primera y principal, que es la creencia en Cristo. Entonces, este grupo que manda a parar a esa persona, como le decía en anterior, no tenían la capacidad, porque Jesús le dijo: no lo hagan. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Y todo lo que él está haciendo en mi nombre, entonces si lo está haciendo en mi nombre, no es digno de ser juzgado. Así que ese es el pensamiento que le estamos enviando a esas corrientes religiosas del día de hoy, de ese exclusivismo religioso que tienen, que si no es aquí, no te vas a salvar, y que si no es aquí, tú no sientes la presencia de Dios. Estamos equivocados, y esa contienda y esas divisiones debemos deshacerla de nuestro pensamiento, y debemos de aceptar a todo tal y como es, lo que usted piense. Si usted está en Cristo, usted es mi hermano. Entonces vamos a seguir con esto, que está súper interesante. Producción, vamos al otro pasaje bíblico que el tiempo apremia, para que nosotros veamos otro caso más en la Biblia, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 26 al 35. Este me gusta mucho. Dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y le dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, oigan esto, por lo cual llamado he venido sin dudar así, que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: 4 días a que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora de no estar, estando orando en mi casa, a la hora novena, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tu limosna, han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de persona, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, él se agrada. Gloria al Señor. Gracias, producción. Fíjense aquí, otro episodio más interesante. Estamos tratando episodios de la iglesia de Corintios, el pueblo, ¿verdad? Los discípulos con esta persona que estaba haciendo milagro en el nombre de Jesús, pero que ellos entendían que no eran seguidores porque no estaban en ese grupo. Ahora nos topamos con este otro, y es el grupo de Cornelio. Cornelio, un hombre, un gentil. Un gentil es una persona que no es judía. Entonces dice que Cornelio hacía oración, daba limosna, hacía obras sociales, oraba al Señor, y que esas oraciones llegaban a la presencia de Dios. Y que en un momento, en una hora, Cornelio está orando y tiene una visión donde le dice: ve y llama a Pedro, dile que venga, porque necesito que lo conozca a ustedes, hable con ustedes y él lo vea. Oigan esto, cuando Cornelio envía ese mensaje a Pedro, Pedro se niega a ir. ¿Saben por qué? Porque Pedro decía: pero ellos no son judíos,
porque los judíos, oigan esto, se caracterizaban que no se mezclaban con otras personas, porque ellos entendían que la salvación era para ellos y que ellos eran lo único puro que habían, como hasta el día de hoy hay judíos que no se mezclan con otras entes sociales, religiosas, porque dicen que ellos son únicos. Que los demás son, oigan hasta la manifestación que le dice, que los demás son perros, son inmundos, que no se pueden asociar. Entonces en ese momento había ese problema con Pedro. Pedro no quería juntarse con nadie que no fuera judío. Y había una persona que tenía unos conceptos de fe, de amor al prójimo, de ayuda al necesitado y una creencia en Dios, que esas oraciones llegaron tan fuerte al cielo que Pedro tuvo que ir. Y Pedro dice, yo no voy para allá. Oiga, negándosele al mismo Dios. Y en una noche tiene un sueño que ve muchos animales cuadrúpedos, lo cual eran prohibidos por las leyes mosaicas de que no se podía comer animales de pezuña, que hasta el día de hoy hay religiones que no comen ciertas carnes porque dice que está prohibido en la Biblia. Pedro ve en un lienzo que están bajando esos animales y dice, oye, estos animales inmundos. Entonces oye una voz del cielo que le dice, no le llame inmundo a lo que yo he limpiado, Pedro, ¿ok? Pedro se levanta pasmado, entonces obedece y va a donde Cornelio. Me gusta una parte interesante. Cuando llega a donde Cornelio, están hablando y manifestando, Cornelio le dice qué sucedió, que él estaba orando y que un ángel del cielo se le apareció y le dijo, ve y busca a Pedro, dile que venga. Pedro entonces cuando llega, lo primero que Pedro le dice, me agrada esto, que todavía Pedro está en la casa donde Dios lo manda a llevar el mensaje y todavía es tan testarudo que en ese momento Pedro dice, oigan lo que le dice, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, él le dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse con extranjeros. Dice, pero yo estoy aquí, pero parece como que en contra de mi voluntad, porque a mí la ley me prohíbe juntarme con otras personas que no son de mi religión. Oigan esto. Entonces, ahí después que Cornelio le da el mensaje, le dice todo, entonces viene la parte final que Pedro dice, sino de cualquiera nación que le teme a Dios y obra justicia, el Señor no hace acepción de persona. Wow, qué tremendas palabras. Ahora veo, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de persona, que en todo lugar, oigan esto, que en todo barrio, en toda provincia, en todo el mundo, en toda tierra, el Señor le agrada a los que hacen justicia. Hay muchas personas, todas las religiones del mundo, hay algunas en su mayoría que practican la justicia y eso agrada a Dios. No estamos llamados a contender, no estamos llamados a dividirnos, no estamos llamados a ser como Pedro. Y me gusta esta palabra que le dijo el Señor, no llame inmundo a lo que yo he limpiado. Y donde quiera yo tengo un remanente fiel que yo he escogido para la gloria del mismo nombre. Fíjense algo, ahorita decíamos, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de persona, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, el Señor se agrada. De cualquier denominación cristiana evangélica que hace justicia, el Señor se agrada. Vamos rápidamente a leer otro pasaje bíblico. Producción, por favor. Vamos a hacerlo rapidito. Voy a leer a velocidad de púlpito. Dice así, entonces Jehová descendió de las nubes y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Elda y el otro Medad, sobre las cuales también reposó el espíritu que estaba entre los inscritos. Pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento, y corrió una joven y dio aviso a Moisés y dijo, Elda y Meda profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Gracias, producción.
Oigan, este pasaje también interesante. Esto está en el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Oigan bien, estamos hablando en el tiempo de la ley. Hay unos muchachos, Elda y Meda, que el Señor sopla el espíritu y cae sobre ellos y comienzan a profetizar. Lo ven unos muchachos y van corriendo a donde Moisés, le dicen: Moisés, pero allí está Elda y Meda, di que profetizando y hablando de Jehová y cosas, prohíbeselo. Y Moisés le dice: pero Dios mío, caramba, ¿y cómo vamos a prohibirlo? Ustedes tienen celo por mí. Ojalá y todo el pueblo de Jehová fuese profeta. O sea, ojalá y todo el mundo hable de Cristo. Ojalá y todo el mundo pueda manifestar la presencia de Dios en la vida de ellos. No importa su religión, no importa su pensamiento teológico, su criterio. Déjenlo que hablen, porque el que es conmigo, contra mí no puede ser. Entonces, bajo ese argumento, este es el concepto que le quiero darle en esta tarde, que por favor dejemos de juzgar aquellos que tienen una manifestación diferente a la nuestra, que tienen un pensamiento teológico diferente al nuestro. Son cosas, hermanos, que todo depende de la gracia y la voluntad de Dios. Y me gustaría rápidamente que producción me ponga el otro pasaje bíblico para que ustedes vean qué es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual sobre todo y por todo y en todo. Gracias, hermano mío. Oigan esto: un solo espíritu, una sola fe y un Señor. Estemos con humildad, en mansedumbre, y sobre todo me gusta esta parte, soportándonos unos a otros. Eso es lo que quiere el Señor, que nos soportemos, que no importa tus pensamientos, tu creencia, cómo tú le adoras. Hay algunos que oran hincados, hay otros que oran de pie, hay otros que oran acostados, hay otros que oran sentados. No hay posiciones para adorar al Señor ni para buscarlo. Así que respete cómo cada quien busca el nombre del Señor. Entonces vamos al otro pasaje bíblico, rapidito, ahí que está en el libro producción de Romano, ¿verdad? Así es, Romano 10, 11 al 13 dice: pues todas las escrituras dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. Qué bueno. Y me interesa también, vamos a leer ahí mismo el otro pasaje bíblico, ya el último, que está en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Oigan lo que dice ahí: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno. Así que como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me ha amado a mí. Oiga esto, interesante. Una de las oraciones final de Jesús: Padre, como tú y yo somos uno, así yo quiero que ellos sean uno. Este es un mensaje, un estudio que va directamente a las diferentes denominaciones y creencias y pensamientos teológicos hay, que todo el mundo está diciendo que la creencia que ellos tienen es mejor que la que yo y otros tienen. Y no es así. El pensamiento cristiano es uno. Respete a la religión, respete a los que piensan diferente a usted
y en vez de nosotros estar tirándonos en las redes que mi mensaje es mejor, que el pensamiento teológico, que la interpretación bíblica a mí es mejor que la tuya, mejor hagamos lo que hizo Jesús. Vamos a llevar pan al hambriento, vamos a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que se pierden. La lucha no es contra nosotros mismos, sino contra Satanás y sus adversarios que nos están ganando terreno mientras nosotros estamos distraídos, chocando entre pensamientos y creencias teológicas. Entonces lo dejo con esta frase de reflexión, por favor, producción, esa frase muy interesante que dice: una religión que no sea causa de amor y unidad no es religión. Todos los santos profetas fueron como médicos para el alma, prescribieron un tratamiento para la curación de la humanidad. Una religión que no sea causa de amor y unidad no es una religión. Dos cosas: amor y unidad, y respeto ante los pensamientos bíblicos y teológicos de otras denominaciones. Porque cuando el Señor venga a esta tierra, no viene a buscar denominación, no viene a buscar concilio, ni viene a buscar iglesia sola per se. Él viene a buscar, tal como dice el Salmo, ¿quién entrará a su lugar santo? Dice: el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha jurado con engaño a cosas vanas. Así que busquemos el amor, busquemos la unidad, y en vez de matarnos entre religiones, vamos a unificarnos y vamos a darle amor y unidad a este mundo que tanto lo necesita. Gracias por acompañarnos. Ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Será hasta la próxima entrega de otro sábado más en su espacio Hablemos de la Biblia por su plataforma de Su Mundo TV. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.